Bueno. ¿No puedo sacar el cosito este? Me molesta. Ahí está. Bueno, vamos a hablar de germinación, ¿sí? Perdón, eh, vamos a hablar antes de la germinación, ¿sí? De un concepto que es la viabilidad de las semillas, ¿sí? ¿De qué se trata la viabilidad de las semillas? ¿De la capacidad de germinar? Tiene que ver con la capacidad de germinar, pero ¿qué tiene que ver con qué en particular? ¿Con que tenga íntegro el material genético? Pero si tienen que definir, digamos, ¿de qué se trata? Con, ¿Qué? Si es viable o no, ¿qué con significa? el porcentaje de semillas que van a germinar. No es exactamente el porcentaje de semillas que germinan, ¿no? Y ahora después vamos a ver por qué. Pero ¿de qué se trata? Que no esté viable, ¿qué significa? ¿Que qué está qué la semilla? ¿Qué le pasó a esa que semilla? es Sí, arriesguense, total. Que debe estar viva. Ahí va, no está viva, está muerta la semilla, ¿sí? La viabilidad tiene que ver con la vida, ¿sí? Si está viva o no, o está muerta, ¿sí? Y no tiene que ver exactamente con el porcentaje de germinación, porque ya vamos a ver ahora en un ratito que a veces las semillas están vivas y no germinan, ¿sí? ¿Por qué? Porque están dormidas, ¿sí? Que es lo que ya ahora vamos a hablar. Pero entonces, la germinación, que germine o no germine, no me está diciendo si está vivo o no. Por supuesto, la que germinó, bueno, sí, esa estaba viva, ¿no? Pero que una semilla no germine no necesariamente es porque está muerta, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, para ver la viabilidad, sí, existe un test, ¿sí? Que se llama prueba de tetrasolio, ¿sí? Que básicamente es abrir la semillita en dos, ¿sí? Embebirla con una solución que es de tetrasolio, ¿sí? Que reacciona, de algún modo reacciona con la producción de ciertas enzimas, ¿sí? Que intervienen en la respiración celular. Lo que ve, ¿sí? Lo que ocurre es que si la semillita esa está respirando, ¿sí? Si bien la tasa de respiración de una semilla es muy baja, algo tiene que respirar, si no, muere. Entonces, si la semillita está respirando, se tiñe de rojo, y si no respira, no se tiñe, ¿sí? El embrioncito, ven, tiene esas manchas blancas, esas semillas están muertas, ¿sí? Por supuesto que si usted tiene una semilla y quieren saber si está viva o muerta, porque les interesa tener esa plantita, no le hagan la prueba de tetrasolio, porque la van a matar, ¿sí? Uno mata la semilla para ver esto. Yo acá, esta estaba viva, pero yo ahora la abrí, ya está, esa semilla no puede germinar, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se hace esto? Bueno, en general se hace con lotes de semillas, ¿sí? Yo tengo un lote de semilla, quiero ver si me vendieron las semillas vivas o muertas, ¿sí? Y yo puedo agarrar el lote y agarrar y decir, bueno, las pongo a germinar. Y me germina un 10%. Y entonces yo digo, me vendieron todas las semillas muertas, ¿sí? Voy y reclamo, y capaz no están muertas, capaz están dormidas. Entonces, en realidad yo primero tengo que ver la viabilidad. Entonces ahí sí, yo tengo un lote de semillas, agarro 10 y les hago esta prueba y me fijo cuántas estaban vivas, ¿sí? Esto se suele hacer para eso, para ver la viabilidad, pero de un lote de semillas, ¿sí? Uno hace este tipo de ensayos con un grupito con 10 semillitas del lote, ¿sí? Si van a tener una sola semilla, por supuesto que no van a hacer esto, ¿sí? Pero entonces, esto nos habla de si está viva o está muerta, ¿sí? ¿Y por qué se puede morir una semilla? ¿Qué cosas hacen que una semilla se muera? Contaminación, Puede tener contaminación.
Pero ¿Alguna ¿con qué tiene que enfermedad? ver principalmente? Si ustedes quieren, La ustedes cuando temperatura cosechan, queda por almacenada. ejemplo, si ustedes cosechan un tomatito, ¿no? Si consiguen unas variedades que están buenas de tomate, las largan un año y las prueban y dicen, este está buenísimo, me lo quiero guardar, ¿no? ¿Qué hacen con esas semillas? La secamos y después la guardamos. ¿Y cómo las guardan? ¿En cualquier lado? No, Tratan de buscar En la heladera. un lugar que no esté muy caliente ni muy frío. Ahí va. Ni muy Sin caliente ni muy luz, frío. Sin luz. ¿Qué sin más? luz, ¿Qué más? Sin humedad. Ahí va. Ahí van tirando sin humedad, ¿sí? Hay un montón de cosas que ustedes ya las saben, ¿sí? Pero que hay como que ordenarlas, ¿no? Que tiene que ver con la conservación de las semillas, ¿sí? Hay algo muy importante en la conservación de la semilla que tiene que ver con el contenido de agua, ¿sí? Y con la temperatura, ¿sí? La luz no siempre. En general se guardan en general a oscuras, pero no es que necesariamente la luz le va a hacer algo a la semilla. El contenido de agua es bastante determinante, ¿sí? Y la temperatura también es bastante importante. En términos generales, las semillas se suelen guardar a bajas temperaturas y con porcentajes bajos de humedad en lo posible, ¿sí? Muchas veces hay gente que las guarda en heladera, ¿sí? Hay muchas semillas que no hace falta guardar en heladera, pero uno las guarda en heladera. Pero cuando las guardan en heladera hay que tener un poco de cuidado con el tema de la humedad, porque en la heladera suelen ser húmedas. Entonces, algo que se puede hacer si uno va a guardar semillas en heladera es ponerle, por ejemplo, sílica gel, ¿sí? ¿Vieron la sílica gel? Que absorbe humedad. Entonces uno puede tener un taparcito con un poco de sílica gel, pone las semillas y ahí se guardan bastante bien, ¿sí? La sílica de gel es... ¿vieron que a veces cuando uno compra ropa o compran un bolso, una cartera, alguna cosa que tienen esos paquetitos? Son como unos paquetitos que tienen unas piedritas adentro. Esas piedritas en general son sílica gel. O sea, si ustedes juntan esos paquetitos, eso sirve bastante para sacar la humedad. O sea, se pone para eso esos paquetitos, ¿sí? Cuando se compra a veces en algunos bolsos, en alguna que otra campera a veces también se encuentra, ¿sí? Lo que hace ese paquetito es absorber humedad, ¿sí? Entonces evita en esas cosas que uno compra, evita que, por ejemplo, se formen hongos. Bueno, uno puede usar, ¿sí? Algún producto de esos que absorbe humedad para sacar para mantener los contenidos de humedad bajos, ¿sí? Porque es bastante importante que haya poca humedad, ¿sí? ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque en realidad nosotros cuando queremos conservar una semilla, ¿qué es lo que no queremos? No queremos que nos germine, ¿no? Entonces, para que germine una semilla, ¿qué es lo que es necesario? ¿Qué necesita una semilla para germinar? Agua, humedad. agua, Agua, bien. ¿Qué más? temperatura. Bien. ¿Y qué temperatura? La nave. ¿Cómo no escuché? ¿Qué temperatura? Depende de la semilla, pero generalmente 25 grados, más o menos. Ahí va, me gustó más 28. lo primero que dijiste. Hay muchas que uno pone a 25, pero en realidad depende de la semilla, ¿sí? Entonces, lo que hace falta es el rango de temperatura apropiado para esa especie, ¿sí? Y otra cosa más que es importantísima, que muchas veces no le damos bola, tiene que ver con la disponibilidad de oxígeno, ¿sí? Oxígeno también, como el oxígeno ambiental siempre sobra, digamos, siempre está, no suele ser algo que uno piense que falta, pero por ejemplo, una semilla que si está negada, ¿sí? Si uno la pone en un sustrato capaz muy encharcado, qué sé yo, ahí pues, nos la podemos estar mandando porque capaz le está faltando oxígeno, ¿sí? Entonces,
todas semillas, por lo menos todas las que nosotros conocemos, necesitan estas tres cosas. Una humedad suficiente, que puede variar cuánto es suficiente para distintas especies, pero que seguro necesita una cierta humedad, disponibilidad de oxígeno y un rango de temperatura adecuada, ¿sí? Hay semillas que germinan con temperaturas más frías y hay semillas que germinan con temperaturas más cálidas. Pero todas necesitan como un rango de temperatura, ¿sí? Entonces, estas son las tres características que requiere una semilla para germinar. La luz no es un requerimiento, ¿sí? La luz, ya vamos a ver, muchas veces es un requerimiento para salir de dormición, pero no es un requerimiento para germinar, ¿sí? Para germinar, estas tres son las cosas que necesita una semilla, ¿sí? Las tres características. ¿Cómo arranca la germinación? Por ahí dijeron, los que dijeron que agua era algo que requerían. ¿Por qué agua? ¿Qué es lo primero que pasa con una semilla? Hay que hidratarla. Hay que hidratarla. ¿Ustedes cuando la ven la semilla? ¿Cómo la ven? Cuando ustedes ponen la semilla y la ponen a germinar, ¿sí? Después de un día, ¿notan alguna diferencia con la semilla? Suele estar más hinchada. La semilla se hincha, ¿sí? ¿Por qué se hincha la semilla cuando la ponen a germinar? Porque ocurre esto. Lo primero que ocurre es la absorción de agua, ¿sí? La primera fase que te Profe, si usted está compartiendo pantalla no se ve nada, ¿eh? Ah, ¿en serio? Ay, Sí, no se ve ¿por nada. qué no me Sí, no dijeron? estaba compartiendo. Ah, pero ¿por qué no me dijeron? Hace 3 horas que estoy hablando. ¿No vieron nada? ¿No vieron nada de esto? No, nada. ¿Qué cosa? Acá no me dijeron que no veían lo del tetrasolio. Perdón, les vuelvo a decir, esta es la prueba de tetrasolio. Miren, las semillitas vivas, ven que se pone bien rojo. Y cuando no están viables, no se tiñen de rojo. Tienen partes, pueden tener alguna partecita, pero tienen partes blancas, ¿ven? En lo que es, esto es el embrión, ¿no? ¿Sí? Entonces, nada, eso, ¿sí? Estas son no viables y estas son viables. Pero ven que una vez que la abren ya está. Esta era viable, pero dejó de ser viable porque yo la abrí y la maté. Bueno, entonces, estas son las tres cosas que cualquier semilla requiere para germinar. Y entonces, ahí me decían que se hinchan las semillas cuando uno las pone a germinar. Bueno, ¿por qué? Porque lo primero que ocurre es que hay una rápida absorción de agua, ¿sí? En la primera fase, lo que ocurre es que tiene que entrar agua rápidamente, ¿sí? Es lo primero que ocurre. Y cuando termina la germinación, después, lo que ocurre después es que hay toda una fase en donde hay un montón de cambios metabólicos, se producen enzimas, proteínas, genes, un montón de cosas, pero que no cambia, ¿sí? La absorción de agua, y después, cuando emerge la radícula, ¿sí? Ya ahí en realidad es la postgerminación, eso ya no es parte de la germinación, ¿sí? Entonces, lo primero que ocurre es esa absorción de agua, ¿sí? ¿Por qué es importante esa absorción de agua? Si no ocurre esa primera absorción de agua, no va a germinar la semilla, ¿sí? ¿Por qué es importante esa entrada de agua? ¿Qué genera esa... ¿Para qué es necesaria esa entrada de agua? ¿Qué piensan? Que hoy cuando arrancamos... Hoy cuando ¿No es para activar los mecanismos metabólicos? Sí, pero antes que eso, ¿sí? O mientras pasa eso, hay como un primer momento que ahora vamos a ver qué es lo que pasa, pero ¿por qué se hincha la semilla? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Hoy cuando arrancamos la clase hablábamos de la célula que crece, ¿sí? Y decíamos que hacía falta 2 cosas para que crezca. ¿Qué cosas hacía falta?
para que una célula crezca? ¿Qué hace falta? Que se ablanden las Se paredes. ablanden las paredes y... la que se olvidan siempre, que lo venimos viendo Extensibilidad. la extensibilidad tiene que ver con el ablandamiento de las paredes. Y lo otro, que lo venimos viendo desde el primer módulo de agua, La turgencia, que se ponga ahí turgencia. va, presión de turgencia, ¿sí? La presión de turgencia, ¿sí? El potencial agua, todo lo que vimos al principio de la materia de potencial agua, vale para la planta entera siempre, ¿sí? Para todos los momentos de la vida de la planta. Sin turgencia, las células no crecen, ¿sí? Entonces, el agua genera la turgencia para que las células que están adentro de la semilla crezcan. Y también para que se rompa, ya vamos a ver, la región micropilar, ¿sí? Pero necesitamos que el embrión crezca para que pueda romper la semilla y salir, ¿sí? Entonces, si no tengo presión de turgencia, no tengo crecimiento. Si no crece el embrión adentro de la semilla, no me va a romper la semilla y no va a salir, ¿sí? Entonces, es esencial que crezca la plantulita, ¿sí? Que está dentro de la semilla. Eso es lo que tiene que ocurrir. Por eso entra agua y se hincha la semilla. ¿Por qué? No es que digamos, antes de que se dividan las células, lo primero que hacen es crecer, aumentar el tamaño, ¿sí? Las células en una semilla están muy chiquitas, ¿sí? Y antes, y si uno piensa en las primeras horas, ¿sí? De embrivición, una de las cosas que ocurre, ¿sí? Porque las semillas tienen una característica particular que soportan niveles de humedad muy bajos, ¿sí? Están en potenciales agua muy, muy bajos, ¿sí? ¿Y cómo logran eso? Bueno, entre otras cosas, las membranas de las células, ¿sí? Cuando está una semilla seca, no tiene la misma funcionalidad, ¿sí? No funciona normalmente como un tejido vivo hidratado normal, ¿sí? Entonces, la semilla cuando está seca tiene las membranas desorganizadas, se dice, ¿sí? Algo que es muy importante es que las membranas, cuando ingresa agua, rápidamente se organicen, ¿sí? Y puedan... A ver si está el grafiquito. No, pensé que estaba. Y puedan crecer, pero no perder, digamos, ¿cuál es la importancia de que la membrana esté bien organizada? Bueno, cuando ingresa agua en las semillas, ¿sí? Y empieza a ingresar agua en las células, así como ingresa agua, salen cosas, ¿sí? ¿Qué cosas salen? Las cosas que estaban adentro de las semillas empiezan a salir, ¿sí? Por ejemplo, las semillas tienen reservas, ¿sí? Reservas de azúcares, ¿sí? Tienen proteínas, que también las tienen ahí en reserva, tienen iones también, ¿sí? Nutrientes. Cuando ingresa, todo eso está dentro de la célula, ¿sí? Y cuando se forma la semilla, ¿sí? Y se desorganizan las membranas de esas células, al ingresar agua, muchas de esas cosas, de esos iones y de esos azúcares, salen para afuera, ¿sí? Si la semilla las células de las semillas logran rápidamente, cuando digo rápidamente hablo de en 1 o 2 horas, reorganizar la membrana, evitan perder todo lo que tienen adentro, ¿se entiende? Cuando una semilla está vieja, por ejemplo, una de las cosas que les pasa es que, ¿por qué está vieja? Porque esa reorganización tarda más tiempo. Y entonces eso hace que la semilla pierda muchos nutrientes, ¿sí? Y entre otras cosas, ¿qué problema trae? Además de que pierde esos nutrientes y esos azúcares, ¿qué problema puede traer, por ejemplo, en una semilla? Estar liberando azúcares. ¿Qué se imaginan que puede pasar? Y no tiene de dónde después Le quedan no pocos tiene recursos. alimento para el embrión. Le quedan pocos recursos para el embrión, es cierto, pero además de eso hay algo más que tiene defecto, que es que imagínense que ustedes que tienen una semillita que está largando azúcar afuera.
afuera. ¿Qué pasa con eso? Tiene un sustrato que está húmedo con azúcar. ¿Qué va a pasarle? ¿Alguna enfermedad o hongo o algo de eso? Hongos, patógenos en general, ¿sí? Los patógenos que andan siempre ahí dando vueltas, tratando de ver cómo entrar a las cosas. Cuando una semilla, ¿sí?, empieza a embeber y libera azúcares, es bastante susceptible a qué? A que haya crecimientos de hongos, ¿sí? Vieron que es bastante común cuando uno pone a germinar, ¿sí? No sé si alguna vez les pasó de poner a germinar y que las semillas se hongueen, ¿sí? Eso, Sí. ¿saben? ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, eso es porque la semilla, si la semilla tiene buen vigor, ¿sí? Es una semilla que tiene un buen poder germinativo y germina rápido, suele evitar no tiene ese problema. ¿Por qué? Porque tiene un poco de pérdida de azúcares, pero rápidamente reorganiza las membranas y deja de perder. En cambio, una semilla un poco más vieja, ¿sí?, tarda un poco más en reorganizar las membranas y entonces tiene más tiempo de liberación de estas cosas, y no solo que le viene en contra porque pierde un poco de estos recursos que tenía guardado para el embrión, sino que además vienen patógenos, ¿sí? Y entonces terminan muriendo, ¿sí? Capaz hubieran podido germinar, incluso a veces germinan, pero terminan muriendo porque se llenan de hongos, ¿sí? O puede ser alguna bacteria, ¿sí? Es bastante común de hongos, ¿sí? Entonces, y eso tiene que ver con esto, ¿sí? Con que apenas ingresa agua, ¿sí?, las primeras horas es importante que la membrana se reorganice, ¿sí? Y esa reorganización en general ocurre mucho mejor cuando la semilla estuvo bien conservada que cuando no, ¿sí? Con varias cuestiones tiene que ver. Es bastante común cuando uno compra semillas comerciales, por ejemplo, que no sé si vieron a veces que son plateadas o son tipo violetas, no sé, algunas vieron semillas así, que ahí tengan cuidado cuando manipulan esas semillas, siempre traten de usar con guantes, porque en realidad, ¿qué es lo que tienen? Son semillas que tienen fungicidas, ¿sí? Las venden ya con un baño de fungicidas, ¿sí? ¿Para qué? Para que se ocurre un poco esa liberación y viene algún honguito, muera con ese fungicida, ¿sí? Digamos, uno en general... Profe, Sí, acá en el municipio cuando retiro algunas semillas sí, están pintadas como de celeste o azul. es eso, son Ajá, fungicidas. Agarrarlas con guantes siempre. ok, Y si no no las sabía, agarraste con guantes, lavate las manos, no te las lleves las manos a la boca, esas cosas. está Tienen, bien. tienen eso. Les ponen fungicidas para conservarlas y para... Pero bueno, tendrán por lo menos que avisar. Hay distintos, hay azules, hay plateados, hay colorados, hay distintos tipos. Pero son todos esos. Van a ver que si los ponen en agua, sale eso. No sé si alguna vez lo pusieron como en agua, o están con las manos húmedas que les queda en la mano el color. No sé si les pasó alguna vez. Sí, sí, se pueden lavar. Porque Si son fungicidas químicos, ¿no deberían venir rojos el colorante? a veces es rojo, a veces son azules, a veces son plateadas. Son todos químicos esos. Las semillas no tienen naturalmente eso, ¿eh? Son todas cosas que se les No, ponen no, después. sí, sí, sí. Hay distintos tipos. Hay distintos tipos. Pero son todos fungicidas. Bueno, pero tiene que ver con eso, ¿sí? Con que una de las cosas que le ocurre apenas ingresa agua también es que salen algunas cosas de la semilla. Entonces, la velocidad con que esas cosas salen es bastante importante que se reorganice rápido, ¿sí? Entonces, la viabilidad de la semilla un poco tiene que ver con eso, ¿sí? Las semillas que no logran hacer eso rápido, que se suele decir que tienen poco vigor, son las semillas que están como más envejecidas, ¿sí? Bueno, por supuesto que después cuánto tiempo uno puede almacenar una semilla depende mucho también de la especie, ¿no? Hay especies que se pueden almacenar muchísimo tiempo y siguen siendo viables, y hay especies que nada, nunca me acuerdo, hay un árbol
que si no se pone a germinar o cae y germina creo que en unas horas se muere, digamos, la semilla. Es así, horas dura la viabilidad de la semilla. Y después se han logrado germinar semillas que han encontrado prehistóricas de varios miles de años y lograron germinarlas. Con lo cual, la variabilidad de cuánto tiempo se puede conservar una semilla es súper variable. Y depende mucho de la especie. Pero, además de la especie, depende de las condiciones. Entonces, digamos, una especie puede, en buenas condiciones, capaz uno puede tener una semilla conservada 10 años y sigue siendo viable, y la misma especie, si no tiene buenas condiciones de conservación, al año puede morir, ¿sí? Y no germinar más. ¿Sí? A uno le pasa, a mí me pasa con las plantas que yo trabajo, que cuando están bien conservadas me duran años. Hay cosas que las tengo hace 7, 8 años y siguen germinando, y cosas que no, ¿sí? Bueno, entonces, este ingreso de agua es importante, ¿sí? Por eso también hay distintas estrategias, ¿sí? Hay distintos tipos de semillas que tienen distinto tipo de contacto con el ingreso del agua, ¿sí? Cuando uno piensa en una semilla, por ejemplo, más redondita, fíjense, si está apoyadita en un suelo, el único contacto que va a tener con el agua va a ser este, ¿sí? Si la semilla, en cambio, es más alargadita, ya tiene más superficie de contacto. Si tiene este tipo de forma, capaz tiene más superficies de contacto. Algunas semillas incluso liberan, ¿sí? Un mucílago, ¿sí? Bien, que no sé si vieron alguna vez, que tiene como, son semillas que tienen así, eso, una sustancia así, medio pegajosa. Como la chía, el lino. Como la chía, ¿sí? Bueno, ¿para qué sirve eso? Para aumentar un montonazo el contacto con el agua, ¿sí? Este mucílago va a absorber el agua del suelo, ¿sí? Y va a generar que toda la semilla esté en contacto con humedad, ¿sí? Entonces, hay distintas estrategias, ¿sí? Hay distintos tipos de semillas que tienen distinto tipo de contacto, ¿sí? Y entonces de eso depende bastante, ¿sí? La entrada de agua, y también depende del suelo, ¿no? No es lo mismo si la semilla está en un suelo con partículas pequeñas que en un suelo con partículas más grandes, ¿sí? Un suelo con partículas más grandes va a tener mucho menos superficie de contacto que un suelo con partículas chicas. En general, cuando uno va a sembrar una semilla, se suele hacer lo que se llama la cama de siembra. No sé si alguna vez escucharon. Uno suele generar por lo menos, si yo la voy a sembrar directo en el suelo, la semilla, en general se hace como una cama de siembra antes de poner la semilla. ¿Por qué? La cama de siembra, ¿qué es? Principalmente es tener el sustrato trituradito, más chiquito, ¿sí? Si yo tiro semillas en un suelo que está compacto, ¿sí? Sin haberlo removido, está compacto y qué sé yo, bueno, y por más que lo riegue, esa semillita no va a prosperar muy bien, ¿sí? Algunas germinarán, pero no me van a germinar la mayoría, ¿sí? Y en cambio, si yo preparo el suelo, ¿sí? La cama de siembra, y tengo un suelo con partículas más pequeñas, pero que además tengan alguna cosa que le dé cierta humedad y que mantengan un poco la humedad, eso mejora muchísimo el contacto del agua con la semilla, y eso va probablemente a mejorar mucho la germinación, ¿sí? Y después, cuando uno trabaja más en maceta y eso, en general uno hace germinadores, ¿sí? Y los germina y después los trasplanta, ¿sí? Y ahí también, en general, se usan sustratos que tengan cierta capacidad de humedad, ¿sí? A veces se ponen sobre papel húmedo, ¿sí? O con algún algodoncito un poco. Igual ahí siempre hay que tener cuidado, ¿no? No encharcar, porque de vuelta, si uno pone un algodón súper mojado,
mojado, también podemos tener problemas de encharcamiento. Y ahí, ¿qué problema empieza a tener la semilla? De los 3 requerimientos que tiene, ¿cuál Los es el hongos. Falta oxígeno. falta de de oxígeno, hongos. ¿sí? Entonces ahí nos la podemos estar mandando con falta de oxígeno. Entonces siempre hay que ir teniendo cuidado con algunas cosas. Pero, digamos, en general, cualquier cosa que mantenga la humedad de la semilla va a ser beneficioso, ¿sí? A veces se tapa con film para mantener una cama, hacer una especie de cama húmeda, ¿sí? ¿Para qué? Para que la semilla esté con mayor contacto de humedad, ¿sí? Y para que ese ingreso de agua ocurra rápidamente. En la germinación, ¿sí? Como en cualquier proceso en realidad que uno piensa en las plantas, actúan las hormonas. Hay 2 hormonas que son como las hormonas principales, ¿sí? Que intervienen en el proceso de germinación, que son las giberelinas, las que habíamos visto hoy en crecimiento, y el ácido abscísico, ¿sí? El ácido abscísico, ¿se acuerdan? ¿Lo habíamos visto? ¿En qué lo habíamos visto? ¿Se acuerda alguno en qué lo habíamos visto? ¿Se acuerdan cuando el potencial agua de la hoja disminuía por debajo de un umbral que decíamos umbral de sensibilidad estomática? Sí. ¿Qué ocurría? ¿Qué se disparaba? Cuando el potencial agua de la hoja bajaba por debajo de ese valor umbral, se disparaba Cierre del el estómago. cierre del estómago, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ese mecanismo ocurría, no sé si se acuerda alguno, gracias a que lo que ocurría es que cuando se detectaban esos niveles bajos de potencial agua, se disparaba la producción de ácido abscísico. Y es el ácido abscísico el que dispara la apertura de los estómagos. Bueno, el ácido abscísico, ¿sí? Eso lo vamos a ver, eso piensen siempre que las hormonas tienen un montón de respuestas, ¿sí? Uno a veces las estudia en una cosa, pero en realidad producen un montón de cosas en las plantas. Entonces, el ácido abscísico, que por ejemplo se utilizaba como señal para disparar el cierre de los estomas, bueno, en una semilla lo que produce es que inhibe la germinación, ¿sí? Entonces, las giberelinas promueven la germinación y el ácido abscísico lo inhiben. Y entonces, medio que uno puede pensar que el balance entre estas 2 hormonas es el que termina determinando si una semilla germina o no germina, ¿sí? ¿Qué es lo que produce las giberelinas? ¿Vieron que las giberelinas promueven el crecimiento? Bueno, en la semilla también promueven el crecimiento del embrión y promueven en el endosperma, ¿sí? El endosperma es toda la región, ¿sí? que está por afuera del embrión, ¿sí? Que son todas las células que rodean el embrión, ¿sí? Y después tenemos lo que es la testa o ¿cómo se llama? El tegumento. El tegumento y no me sale la otra palabra que quería decir. Bueno, pongamos el tegumento, ¿sí? En términos generales. Pero debajo de ese tegumento duro, ¿sí? Que puede ser más o menos duro, depende de la especie, siempre tenemos lo que se llama el endosperma, ¿sí? Este endosperma, ¿sí? Estas células se tienen que romper para que la raíz del embrión salga, ¿sí? El tegumento se tiene que romper, pero también el endosperma. Entonces, las giberelinas lo que producen es que aumentan estas enzimas hidrolasas que rompen al endosperma y promueven también el crecimiento del embrión. El ácido abscísico, en cambio, hace lo contrario. El ácido abscísico inhibe el crecimiento del embrión y también inhibe a estas hidrolasas que ablandan el endosperma. Entonces,
si uno a una semilla le pone ácido abscísico, esa semilla, por más que esté embebida en agua, no va a germinar. Y si yo le pongo gibrelinas, promueve la germinación, ¿sí? Por supuesto, si la semilla está muerta no va a germinar, por más que yo le ponga gibrelinas. Ahora, yo le pongo gibrelinas si está viva y probablemente germine, ¿sí? Entonces, un poco que el balance entre estas dos hormonas, ¿sí? Es el que termina determinando si hay o no hay germinación, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Sí? Una preguntita. Sí. Sí, sí. El ácido abscísico es el que regula que no pierda los azúcares para ese equilibrio. No. Ese equilibrio que decís, la giberina promueve que germine. Y el ácido abscísico, Inhibe que ¿de germine. qué manera? ¿Y por qué la inhibe? Porque inhibe el crecimiento del embrión y inhibe las enzimas que rompen el endosperma. Para que una semilla germine, necesitamos que el embrión que está dentro crezca y logre romper el endosperma y romper este tegumento y salir. ¿Sí? Sí. Y entonces el equilibrio, ¿qué significaría? Que una de las cosas que ocurre cuando una semilla seca tiene gran cantidad de haba y pocas giberelinas, por ejemplo. Y cuando ingresa agua en general, aumenta la producción de giberelinas y eso produce que crezca, que germine la planta, ¿sí? La semilla. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, el balance de estas dos hormonas es un balance interno. ¿Nosotros cómo sabemos que ocurre eso? Bueno, porque nosotros exógenamente le podemos poner una hormona o la otra, ¿sí? Entonces, yo pongo una semilla y la pongo con agua, yo tengo un lote de semillas, ¿no? Agarro 10 semillitas y las pongo en un papelito húmedo y al otro día germinaron 9, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Germinaron un montón. Bueno, si yo agarro otras 10 semillas de ese mismo lote y las pongo en un papelito que tiene agua y tiene un poco de ácido abscísico, no germina. ¿Sí? Porque por más que entró el agua, el ácido abscísico inhibió el crecimiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? En la naturaleza, ¿sí? Hay distintas cosas que pueden hacer que en la semilla haya más gibrelinas o más ácido abscísico, ¿sí? Ahora vamos a ver el concepto de dormición. A veces las semillas están vivas y no germinan. Y entonces decimos que la semilla está dormida. Y digamos, yo la pongo en un germinador a germinar y no germina. Y digo, bueno, está muerta, la abro, le hago la prueba de tetrasolio y estaba viva. ¿Qué es lo que pasaba con esa semilla? Estaba dormida, ¿sí? Y entre otras cosas, esa dormición tiene que ver con que probablemente en esa semilla hay altos niveles de ácido abscísico, ¿sí? ¿Se entiende a qué voy? Entonces, dentro de la semilla, el balance entre estas dos hormonas es el que define, ¿sí? Yo no lo sé el balance de estas dos hormonas, ¿sí? A priori, no lo puedo saber viéndolo. Pero digamos, cuando yo la pongo a germinar y no germina y la semilla estaba viva, probablemente puedo suponer que, digamos, hay un montón de estudios que han hecho que lo que vieron es que tiene altos niveles de ácido abscísico, ¿sí? Esa semilla dormida. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Vamos a hablar de dormición. ¿Qué es la dormición? ¿Alguno sabe algo de dormición? ¿Escuchó alguna vez hablar de dormición? O latencia, capaz que escucharon más de latencia, ¿no? Sí, es el estado en la semilla que no germina con como las otras semillas normales. O sea, hay
Hay que romper ese estado de dormición. Ahí va, hay que romper la dormición o romper la latencia, ¿sí? Despertarlas, ¿sí? De algún modo es como despertarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la semilla está dormida, no germina. Yo le pongo los requerimientos, hoy le dijimos, bueno, las semillas tienen 3 requerimientos: humedad suficiente, rango de temperatura y adecuado y oxígeno, ¿no? Entonces, yo tengo una semilla, ¿no? O tengo un grupo de semillas, que yo ya le hice, a un grupo de esas les hice la prueba de tetrasolio, yo ya sé que son viables, ¿no? Tienen un 95% de viabilidad, ¿no? Están casi todas vivas. Ahora, agarro de ese lote de semillas, agarro 10 y las pongo a germinar, y me germina una nada más, ¿sí? Las pongo con la temperatura adecuada para esa especie, les pongo humedad suficiente, les pongo... y no me germinan. ¿Por qué no me germinan? Porque están dormidas, ¿sí? Entonces, la dormición tiene que ver con que las semillas, por más que tengan los requerimientos para germinar, no germinan, ¿sí? Están vivas, ¿no? Y no germinan, porque si no podrían estar muertas, pero están vivas, tienen los requerimientos que necesitan para germinar y no germinan. ¿Por qué ocurre eso? Porque están dormidas. Hay distintos tipos de dormición, ¿sí? Y distintas especies pueden tener uno o varios tipos de dormición o ninguno, ¿sí? Depende de la especie. Pero hay distintos tipos de dormición. Hay una dormición que se llama dormición primaria, ¿sí? Que en realidad esas las tienen todas o casi todas, que tiene que ver con que la semilla no germine dentro de la planta madre, ¿sí? Por ejemplo, si uno piensa en un maíz, ¿no? El maíz, ¿sí? Cuando en el maíz se produce la semilla, ¿sí? Una vez que está madura, ¿sí? Antes de ser cosechado, ¿sí? Cuando está en la panoja, podría germinar, ¿no? Digo, un día de lluvia, llueve, ¿sí? Se moja, el choclito se moja, las semillitas que tiene adentro van a tener buena humedad, porque encima de eso está recubierto, entonces se va a mantener la humedad. Tienen humedad, tienen oxígeno, tienen la temperatura adecuada probablemente, porque el maíz cuando está el choclito, la temperatura es adecuada para la germinación en general. ¿Y por qué no germina en la planta madre? Porque tienen lo que se llama dormición primaria, ¿sí? La dormición primaria, ¿sí? Se instala en la semilla, ¿sí? Apenas arranca el desarrollo de esa semilla. Y eso impide que la semilla germine en la planta madre, ¿sí? Eso es súper importante para cualquier semilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque una semilla que germina en la planta madre se va a morir la plántula. ¿Por qué? Porque esa plántula no está en un sustrato, ¿sí? Cuando quiera sacar raíces y crecer, ¿sí? No lo va a poder hacer y se va a terminar muriendo, ¿sí? Se seca. Entonces, esa dormición primaria, ¿sí? Es una dormición que se instala, ¿sí? En cuanto empieza a desarrollarse una semilla en la planta madre, ¿sí? Y esa dormición primaria se pierde una vez que la semilla es separada de esa planta madre, ¿sí? Entonces, varios cereales, ¿sí? Tienen a veces problemas, ¿sí? Porque tienen pérdida temprana de esa dormición. Estos son ejemplos de ciertas variedades, ¿sí? O plantas que se han encontrado que tienen estos problemas de pérdida temprana de dormición primaria, ¿sí? Es algo que se llama brotado precosecha, no sé si escucharon hablar alguna vez, que cuando uno lo ve, lo que ve es eso, que la semillita brotó, ¿sí? Germinó, estando en la planta madre, ¿sí? Por supuesto que esto es algo que nadie quiere, porque, digamos, si fuese en condiciones naturales, para la planta es algo que viene en contra de... evolutivamente no sería algo beneficioso, porque estas son semillas que se van a morir, ¿sí? Plantas que se van a morir. Y para alguien que cosecha tampoco, porque esto uno no lo puede vender, ¿sí? Ahí perdés el grano, ¿sí? El grano de maíz, de los maíces que germinaron, se pierden. Entonces, el brotado precosecha puede ser en algunas situaciones un problema importante para algunos cereales, ¿sí? Hay algunas variedades, ¿sí? Hay unas variedades de sorgo
que tiene un montón de brotado precosecha y es un problema, ¿sí? Entonces, más allá de eso, ¿sí? Todas las semillas, ¿sí? O casi todas tienen esto que se llama dormición primaria, ¿sí? Que les evita, ¿sí? Germinar en la planta madre. Y eso también lo que genera es que muchas veces uno apenas cosecha una semilla, si la pongo a germinar, no me germina todavía. ¿Por qué? Porque todavía mantiene esa dormición primaria, ¿sí? Entonces, muchas veces, yo cosecho una semilla y la pongo a germinar, probablemente me germinen algunas. Si yo en cambio la cosecho y la guardo un mes y la pongo después a germinar, probablemente tenga mayores niveles de germinación, ¿sí? ¿Y eso por qué era? Porque apenas la coseché, todavía mantenía un poco de dormición primaria, ¿sí? La dormición primaria la pierden cuando se separan de la planta madre, pero eso lleva un tiempo muchas veces, ¿sí? Depende de la especie, lleva más o menos tiempo, ¿sí? Eso tiene que ver con eso, con esa dormición primaria, ¿sí? Entonces, la dormición primaria es esa dormición que tienen casi todas las semillas, todas las especies que evitan que la semilla germine en la planta madre, ¿sí? Por más que tenga las condiciones adecuadas para germinar, no germinan, ¿sí? Ahora, una vez que salen de esa dormición primaria, ¿sí? Pueden volver a entrar en dormición, en lo que se llama dormición secundaria, ¿sí? Y acá es bastante variable. Hay especies que no tienen dormición secundaria, ¿sí? Una vez que pierden esa primaria ya está, no vuelven a dormirse. En general, las semillas comerciales, casi ninguna ya tiene dormición secundaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque se han ido seleccionando para que no tengan dormición secundaria, porque en realidad alguien que vende semillas, uno va y compra semillas, las pone a germinar y no te germinan porque estaban dormidas, vos vas y decís, loco, me vendiste semillas muertas. Y no, es que estaban dormidas, pero digamos, no es algo que para un productor, para alguien que vende semillas, por ejemplo, le venga bien. Entonces, en general se han ido, ¿sí? Incluso para alguien que, aunque no venda, ¿sí? Alguien que produzca, ¿sí? Que mantenga sus propias semillas, en general se han ido seleccionando semillas que yo las pongo a germinar y germinan, ¿sí? Entonces, que estén dormidas no está bueno. Pero en variedades más naturales sí se encuentra, ¿sí? Cuando uno va a especies nativas o sí, en general, o variedades naturales por lo menos que se encuentran en el campo, en la tierra, sí encontramos que hay distintos tipos de dormición, ¿sí? Secundaria. ¿Y esa dormición secundaria con qué tiene que ver? Con que, por ejemplo, una semilla, ¿sí? ¿Qué beneficio evolutivo piensan que tiene una dormición secundaria? Que una semilla esté dormida. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una... Que sobreviva el invierno. Por ejemplo, que sobrevive el invierno, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, una semilla que debería germinar, ¿sí? Más o menos en primavera, ¿no? Porque después la plantulita crece en primavera-verano, ¿sí? Crece, se desarrolla, la flor, qué sé yo, en las estaciones de primavera-verano. Entonces, yo tal vez tengo una semilla que, una especie que tiene ese requerimiento fisiológico, ¿no? Que es de primavera-verano, ¿sí? Si esa semilla, capaz uno dice, bueno, esa semilla probablemente requiera varios días de 20 grados para germinar. Sí, es probable. Ahora, uno puede estar en medio del invierno, ¿sí? Y que venga el veranito de San Juan y que tenga 2 o 3 días de temperaturas cálidas, ¿no? Entonces esa semilla capaz tiene buena humedad, tiene oxígeno y tiene 2 o 3 días de una temperatura apropiada para germinar. ¿Pero qué es? Esa temperatura vino porque en medio del invierno hubo un par de días cálidos, ¿sí? Y si germina, después se tiene que comer todo el invierno esa plantulita, ¿sí? Y entonces probablemente después no prospere esa planta, ¿no? Entonces, este tipo de dormición que se llama dormición por temperatura estacional evita que
especies que tienen ciertas especies estivales, ¿sí? Germinen, por ejemplo, en medio del invierno, o especies invernales germinen en medio del verano, ¿sí? Que necesitan censar, ¿sí? Muchos días de una temperatura media determinada para salir de la dormición, ¿sí? Para despertar. Por ejemplo, una semilla, como decíamos recién como ejemplo, que podría germinar con 2 o 3 días de temperaturas cálidas en medio del invierno, si tiene esta dormición secundaria, la dormición secundaria hace que no germine, que queden dormidas. ¿Por qué? Para salir de esa dormición secundaria, ¿qué necesita? Necesita estar un mes a temperaturas muy bajas, ¿sí? Eso le da la noción a la semilla de que ya pasó el invierno, ¿sí? Yo digo un mes, pueden ser, depende del... ¿Sería acumulación de horas de frío? Tiene que ver con una especie de acumulación de horas de frío, sí. Muchas veces estos tipos de dormición estacional suelen ser de especies que son originarias de lugares un poquito más extremos. Bueno, depende, no tan extremos, pero hay muchas que son que necesitan temperaturas un poco más extremas. Por ejemplo, es bastante común que ocurra, si bien no son semillas y no es exactamente lo mismo, pero que ocurra, por ejemplo, con algunos bulbos, ¿sí? Que necesitan tener 1 o 2 meses de mucho frío, ¿sí? Que se los guarden en la heladera, por ejemplo, ¿sí? Para que después germinen. Es algo que cuando es en semilla se llama estratificación, ¿sí? Uno siembra, lo guarda en la heladera, ¿sí? Un tiempo, y después cuando lo saco, le doy la temperatura adecuada para germinar y germinan, ¿sí? Entonces, esta dormición secundaria, ¿sí? Por la temperatura estacional, tiene que ver con eso. Evita que la planta, que la semilla germine en un momento estacional que no le corresponde, ¿sí? Entonces, una semilla que tiene que germinar en primavera, ¿sí? Capaz, los primeros días de invierno, ¿sí? Tiene temperaturas cálidas y podría germinar perfectamente, ¿sí? Ahora, si germina, después se tiene que... La plántula, que es... y la planta joven, digamos, tiene que atravesar todo el invierno, ¿sí? En un lugar donde nieva, por ejemplo, ¿sí? Si la semilla germinó y después le cae la nieve, se va a morir esa plántula, ¿sí? Entonces es muy importante que tenga este tipo de dormición secundaria, ¿sí? Que le avisa si, esas temperaturas que estás percibiendo no implican que ya estás en primavera, ¿sí? Necesitas pasar más tiempo en temperatura fría para que estés en primavera, ¿sí? ¿Se entiende? Y al revés lo mismo, ¿eh? Las especies invernales tienen que pasar un cierto determinado tiempo de temperaturas cálidas para despertarse, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cuál es más o menos la idea? Por supuesto, no todas las especies tienen este tipo de dormición, ¿sí? De temperatura estacional. Hay otro tipo de dormición que tiene que ver con las temperaturas alternadas. ¿Y eso con qué tiene que ver? Bueno, en el suelo, ¿sí? Cuando estamos cerca de la superficie, ¿sí? Cerca me refiero los primeros 5 centímetros, ¿sí? De la superficie. Algo que ocurre, ¿sí? Es que hay bastante amplitud térmica. ¿Por qué? Porque durante el día pega el sol y calienta esos primeros centímetros de la Tierra. Y durante la noche, ¿sí? Que refresca bastante, que probablemente aumenta el viento y qué sé yo, baja bastante la temperatura, ¿sí? Y en general es bastante común que la temperatura de esa primer capa de tierra oscile entre los 25 y los 5 grados, por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos una amplitud térmica de 20 grados, ¿sí? Es un montón. Y cuando vamos, ¿sí? Yo si pongo un termómetro
acá los primeros 5 centímetros, ¿sí?, del suelo, probablemente, yo pongo un termómetro de máxima y mínima, probablemente registre estas temperaturas, ¿no? Es más, en realidad estas temperaturas son salen de haber puesto en el campo un termómetro a 5 centímetros y otro, por ejemplo, a 20, ¿sí? Ya, si lo pongo a 20 centímetros, fíjense que ni se calienta mucho ni se enfría tanto, ¿sí? La temperatura es más estable, ¿sí? Tiene una amplitud térmica de 2 grados, ¿sí? Acá teníamos 20 grados y acá tenemos 2 grados, ¿sí? Entonces, eso es un fenómeno que ocurre que tiene que ver con cuestiones ambientales, ¿sí? Tiene que ver con la irradiación que le llega al sol, tiene que ver con la humedad que tenga la tierra, tiene que ver con varias cosas, ¿no? Pero que son todas ambientales. Ahora, a las semillas, esa información el sensado de esa amplitud térmica le sirve como información. ¿Información de qué? De a qué profundidad del suelo está enterrada, ¿sí? ¿Y por qué es importante para la semilla poder censar en qué profundidad está enterrada? ¿Para qué sería importante? ¿Qué le pasa a una semilla si germina a 20 centímetros del suelo? Y no puede emerger, o Sí, es muy tendría difícil. no me- Acá, si germina esta semillita, ¿sí?, el hipocotilo tendría que crecer 20 centímetros hasta alcanzar la luz, ¿no? Eso, que probablemente, ¿qué va a pasar? Esta plantulita se va a morir a mitad de camino, no llega. Se queda sin nutrientes en el camino, Queda ¿no? sin reservas, claro, porque está gastando todas las reservas en crecer, pero no va a llegar. 20 centímetros es un montón. Entonces, censar de algún modo que está enterrada es una señal, ¿sí? Ese cambio de temperatura le sirve a la semilla como señal para decir, no, yo me quedo dormidita acá abajo y espero que haya algo, alguna cosa que me cambie las condiciones y que me saque para afuera, porque si no, acá me muero, ¿sí? Todo eso que yo dije no es que lo piensa la semilla, pero digo, la evolución funciona medio así, ¿no? Como, o uno la piensa medio así, ¿no? Que ¿por qué evolutivamente se seleccionaron semillas que tienen una dormición por temperaturas alternadas? Bueno, porque esa señal le viene bien a la semilla para saber la profundidad en la que está enterrada. Entonces, cuando lo que hicieron en este experimentito es agarrar y decir, bueno, fueron al campo y agarraron semillas de distintos estratos, ¿no? De 3 estratos. Dijeron, bueno, agarro las semillas de los primeros 7 centímetros. Después agarro semillas que están enterradas entre los 7 y los 14 centímetros y agarro semillas que están enterradas entre los 14 y los 20 centímetros, ¿no? Yo me las llevo al laboratorio y las pongo todas en las mismas condiciones a germinar. ¿Y qué tengo? Tengo que las que agarré en este primer estrato germinan casi todas. Las que agarré en germina la mitad y las que agarré de abajo germina solo el 30%, ¿sí? Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Bueno, las que vienen de acá abajo están dormidas, no me germinan, ¿sí? ¿Se entiende cómo es? En cambio, estas no están dormidas. Para poner a prueba eso, ¿qué hicieron? Agarraron y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Voy de vuelta al campo. Las que yo encuentro acá, las voy a enterrar a 20 centímetros. Y las que yo encuentro acá abajo, me las llevo para arriba, ¿sí? Las dejo enterradas acá, ahí, en los primeros 5 centímetros. Y las dejo un tiempo. Y después voy de vuelta al campo y me las llevo de vuelta al laboratorio y me fijo. Y ahora, las que venían de acá abajo, que yo las dejé un tiempito acá arriba, ahora germinan casi todas. Y las que me germinaban casi todas, yo ahora las enterré, las dejé un tiempo enterradas, las saco y ya de vuelta no germinan, ¿sí? Ahí encontraron, ¿sí?, que las semillas se despertaban o se dormían dependiendo de la alternancia de temperatura, ¿sí? Después, en realidad, lo otro que hicieron fue agarrar y poner
estas semillas, ¿sí? Ponían acá cositas que calienten el suelo y que lo enfríen, ¿sí? Y lo que hacían era producir como esa alternancia de temperatura en estas semillas que están enterradas a 20 centímetros, y lo que ven es que después están listas para germinar esas semillas, ¿sí? Entonces, ahí descubrieron que es este sensado de alternancia de temperatura el que hace que las semillas, cuando sensan amplitud, ¿sí? Térmica todos los días, temperaturas frías y temperaturas cálidas, eso les permite salir de esa dormición, ¿sí? Entonces esta es una dormición que está determinada por estas temperaturas alternadas, ¿se entiende? Y si uno piensa por, digamos, qué tipo de señal le genera eso a las plantas, a la semilla, es que tiene que ver con la profundidad del suelo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Sí, ¿Sí? se entiende. Bueno, Sí. esa alternancia de temperatura, ¿sí? Algo interesante, no solo ocurre dependiendo de la profundidad, también ocurre dependiendo de la cobertura, ¿sí? Cuando el suelo está muy cubierto por otras plantas, ¿sí? También pasa algo parecido, que la temperatura máxima y mínima es mucho más parecida en un suelo cubierto que en un suelo despejado, ¿sí? Yo acá, en este ejemplo tengo, cuando yo tengo un pasto, ¿sí? Acá, si pongo el termómetro acá, ahora lo estoy poniendo en los primeros 5 centímetros del suelo, encuentro una amplitud térmica de 10 grados nada más. Y en cambio acá, en los primeros 5 centímetros, si está despejado sin vegetación arriba, tengo una amplitud térmica mucho mayor, ¿sí? 25 grados. Entonces, la amplitud térmica también le puede dar una idea a la semilla de que tiene arriba un canopeo, ¿sí? Y de vuelta, eso también es algo que a la semilla le viene bien sensar. ¿Por qué? Una semilla que germina acá, ¿qué problema puede tener? Poca luz. Poca luz, no puede no tener suficiente luz para hacer fotosíntesis. Entonces va a germinar y no va a lograr ganarles a las plantas vecinas, ¿sí? Y no ser suficiente la luz y también morir, ¿sí? En cambio, cuando queda sin vegetación arriba, ¿sí? Va a tener buena disponibilidad de luz, ¿sí? Entonces, el control de la dormición por temperaturas alternadas, ¿sí? Es una dormición que o las temperaturas alternadas es una señal que le da dos tipos de información a la semilla. Le dice, por un lado, si está lo suficientemente cerca de la superficie, ¿sí? Como para poder alcanzar la superficie sin crecer tanto, ¿sí? Que esté cerca de la superficie y que además esa superficie está despejada de plantas vecinas, ¿sí? Porque cuando tiene plantas vecinas tampoco tenemos tanta amplitud térmica, ¿sí? Entonces, tener amplitud térmica le da esas dos informaciones a la semilla. Y entonces, las semillas que tienen esta dormición secundaria, cuando tienen amplitud térmica salen de dormición y mientras mantienen la amplitud térmica se quedan ahí dormiditas esperando que haya algo que, por ejemplo, venga la vaquita, se coma el pasto y me aumente la luz, ¿sí? Y entonces ahí germina, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cómo es un poquito cómo es que funciona lo de la dormición? La dormición le sirve a la semilla para eso, para decir, bueno, no están las condiciones ambientales dadas para germinar, por más que tengan los requerimientos para germinar, ¿sí? Puede tener agua, agua, temperatura, oxígeno, pero las condiciones no son las mejores para que después prospere la planta, ¿sí? Están las condiciones para germinar, pero una semilla que germina acá abajo, a la plántula, no le va a venir bien, ¿sí? Entonces es como que queda dormida esperando a obtener condiciones que van a ser propicias después para el crecimiento y el establecimiento de la plántula, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno. Hay otro tipo de control de la dormición que tiene que ver con la relación rojo-rojo lejano, ¿sí?
si quieren, esto lo vemos un poco más rápido y lo podemos retomar la clase que viene, que vamos a hablar un poquito más de esto de las relaciones rojo lejano, pero se los cuento ahora más rápido, ¿sí? Y la próxima lo vemos un poco más lento. Pero una de las cosas que uno primero tiene que pensar es que las hojas, ¿sí? Las hojas de las plantas, las hojas verdes, ¿se acuerdan que decíamos que absorbían, ¿sí? Y absorbían principalmente bastante de la luz roja y azul, ¿no? Pero absorben casi en todo el espectro visible, ¿no? Lo que nosotros llamamos espectro visible, que va de los 400 a los 700 nanómetros, que coincide con nuestro espectro visible, ¿sí? Es visible para nosotros. Dentro de ese espectro absorben casi todo, ¿sí? Reflejan un poco del verde, ¿sí? El verde no lo absorben tanto, pero después las otras calidades de luz se llaman, ¿no? Al color de luz. Las otras calidades de luz, ¿sí? Rojo, azul, amarillo, naranja, todo eso absorben bastante, ¿sí? Lo absorben y lo utilizan para la fotosíntesis. Pero después del rojo, ¿sí? En unos 700, el pico en 730 nanómetros más o menos, está algo que se llama rojo lejano, ¿no? Que no es visible para nosotros, aunque las plantas no lo absorben casi, ¿sí? Absorben muy poco de rojo lejano y lo reflejan y lo transmiten. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo pongo un sensor de luz acá, que no tengo plantitas arriba, la relación, la cantidad de luz roja y de rojo lejano que llega del sol es más o menos parecida, ¿sí? Si yo hago la relación de rojo dividido rojo lejano, esto es cercano a 1, ¿sí? 1, 1,1. ¿Por qué? Porque la cantidad de luz roja y rojo lejano que viene del sol es bastante parecida, ¿sí? Es casi igual. Entonces es un poquitín más capaz de rojo. Entonces lo que nosotros llamamos relación rojo lejano es alta, ¿sí? Alta significa 1,1. Si yo en cambio me fijo acá con un sensor de luz, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando yo pongo un sensor de luz acá? ¿Cuánto rojo lejano le va a llegar acá? Y más o menos el mismo que le llega acá. ¿Por qué? Porque las plantas no absorben rojo lejano. Entonces le llega casi el mismo rojo lejano, ¿sí? Que viene del sol. Ahora, ¿qué pasa con el rojo? El rojo es absorbido por las hojas. Entonces, al sensor acá no le llega mucho rojo. El rojo lejano le llega el mismo rojo lejano que acá, pero le llega menos rojo. Entonces la relación esta de rojo lejano es menor, cae, ¿no? Entonces, existen en las plantas fotorreceptores, sí, eso lo vamos a ver mejor la clase que viene, pero existen unos fotorreceptores que se llaman fitocromos que pueden sensar esa relación rojo lejano, ¿sí? Cambian su conformación según esa relación. Entonces, cuando hay mucho rojo, o cuando hay una relación de rojo lejano de 1, que es la relación del sol, el fitocromo, ¿sí? En particular el fitocromo B, se activa. En cambio, cuando la relación rojo lejano es baja, el fitocromo B se inactiva, ¿sí? Cuando se inactiva el fitocromo B, se inhibe la germinación. Cuando en cambio, o la germinación permanece inhibida. Cuando en cambio se activa, la germinación se promueve, ¿sí? Entonces, hay algunas plantas, ¿sí? Algunas especies que tienen un control de dormición y que perciben a las plantas vecinas no por la diferencia de temperatura, como hacían estas especies, sino por la relación rojo lejano, ¿sí? Y entonces, hay semillas, ¿sí? Que regulan esta respuesta, ¿sí? O que salen de dormición, ¿sí? Por la percepción de la luz, no por la percepción de la temperatura, ¿sí? Entonces, ¿cómo descubrieron eso? Bueno, porque porque veían esto, veían que semillas que estaban acá en el suelo desnudo germinaban casi todas, ¿sí? Que si estaban en cambio debajo de un canopeo denso no germinaban, que cuando estaban debajo de un canopeo denso y le ponían esto que yo les decía,
cosas que hacían calentar y enfriar ¿sí? El suelo, tampoco germinaban, o sea, le producían esa alternancia de temperaturas al suelo y veían que estas semillas de todos modos no germinaban, y entonces agarraban y decían, bueno, a ver, le pongo acá una solución, ¿sí? Existen unas soluciones que absorben rojo lejano, ¿sí? Entonces sacan todo el rojo lejano que viene del sol, y ahí veían que entonces las semillitas que estaban debajo de esta plantita, pero que no recibían rojo lejano, porque yo se lo saco, germinaban, ¿sí? Entonces ahí se pone a prueba, digamos, que estas especies, ¿sí? En este ejemplo es la especie de Ambrosio, ¿sí? Una especie perdón. Estas especies germinan, ¿sí? Cuando el fitocromo B se activa, ¿sí? O germinan por ese cambio de percepción del ambiente lumínico, ¿sí? Que no estaban dormidas, cuando estaban acá debajo de un canopeo denso, no están dormidas porque no sensan alternancia de temperatura, porque yo les produzco la alternancia de temperatura artificialmente y no germinan, siguen sin germinar. Ahora les cambio el ambiente lumínico y estas semillas germinan, ¿sí? Entonces, estas son especies que tienen también evitan germinar cuando están debajo de un canopeo, pero no lo hacen por sensar las temperaturas alternadas, sino que lo hacen por sensar el ambiente lumínico, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Son distintos Sí, sí. tipos de control de la dormición que tienen distintas especies, ¿sí? Pero en este caso en particular van como a lo mismo, ¿no? Es a no germinar debajo de un canopeo, ¿sí? Y por último, el último que vamos a ver es el de la dormición por pequeñas cantidades de luz, ¿sí? Que esto es lo que se vio, ¿sí? Que hay algunas malezas, ¿sí? Que han adquirido este tipo de dormición, ¿sí? Que, por ejemplo, lo que se vio es que después de que se labraba la tierra, ¿sí? Había un montón de malezas que germinaban, ¿sí? Esto se encontró, se estudió bastante, ¿sí? Acá en Argentina, en una especie que es chamico, que es una maleza, ¿sí? Bastante común de acá de la región pampeana, que trae muchos problemas, ¿no? En los cultivos. ¿Por qué? Porque lo que veían era que cuando labraban el suelo, digamos, cuando se labra el suelo es para después sembrar las semillas que uno quiere producir, ¿no? Entonces labraban el suelo y germinaban un montón de estas malezas, ¿sí? ¿Qué es lo que vieron? Que cuando la labranza se producía de día, fíjense, todas las semillas de chamico que salen de ese suelo, ¿sí? Uno tenía un suelo que no tenía semillas, que no tenía plantitas, ¿sí? Le pasaba la labranza, ¿sí? Y al otro día, o a los 2-3 días, estaba así lleno de malezas. Cuando en cambio hacían las labranzas de noche, fíjense, muchísimas menos semillas germinaban, ¿sí? Si lo hacían en un suelo seco, menos todavía, ¿no? Ahí ya no importaba si era de día o de noche, en un suelo seco las labores no generaban prácticamente, ¿no? Germinación, pero ahí tiene que ver con que no había agua para esta plantita, para estas semillas. Pero fíjense que lo que se ve entonces es que la labranza, ¿qué es lo que hace en general la labranza? Cuando lo que hace es agarra un pedazo de tierra, lo gira y vuelve a caer igual, ¿sí? Entonces, lo que suele ocurrir ahí es que en realidad las semillas, ¿sí? En ese movimiento, las semillas tal vez están solo un microsegundo, ¿sí? O un segundo a la luz, ¿sí? Entonces, lo que se vio es que esas semillas, ¿sí? de estas especies adquirían una altísima sensibilidad a la luz, ¿sí? Algo que no vamos a entrar en detalle, pero esto también tiene que ver con
un fitocromo, ¿sí? No con el fitocromo B, como el que vimos recién, sino con el fitocromo A, pero también es un fotorreceptor, ¿sí? Que es súper sensible a pequeños pulsos de luz. Y lo que se ve es que estas semillas tienen esa capacidad de estar dormidas y que cuando ven ese pulsito de luz se dispara la germinación, ¿sí? O salen de dormición y después, si tienen las condiciones adecuadas, o sea, si tienen humedad, germinan, ¿sí? Si no tienen humedad no van a germinar. Pero si yo las saco de dormición con esa labranza y después tienen humedad, germinan un montón, ¿sí? Entonces, este control de dormición por pequeñas cantidades de luz es algo que se vio, por ejemplo, que fue adquirido por chamico, ¿sí? La especie Datura ferox es la especie, pero comúnmente se conoce como chamico. Lo que se ve es que chamico tiene este tipo de dormición, ¿sí? Y esto lo adquirió, ¿sí? Medio con, digamos, en la tierra se trabaja con labranza hace varios cientos de años. Entonces es algo que se adquirió por ese producto digamos, la presión de selección ahí medio que estuvo dada por el hombre, ¿no? Pero es algo interesante porque es una dormición que adquirieron distintas especies, pero que se ve bien claramente en varias malezas, que lo que se ve es eso, que después de la labranza, ¡pac!, aparecen un montón de malezas. ¿Por qué? Porque en la labranza las semillas perciben un poquito de luz y están muy sensibles, tienen mucha sensibilidad a ese poquito de luz, y ese poquito de luz que perciben es suficiente para disparar la germinación, ¿sí? O para salir de dormición en realidad, ¿sí? Y después, si están las condiciones adecuadas, si tienen buena humedad, oxígeno y la temperatura indicada para esa especie, germinan, ¿sí? ¿Alguna duda? No, No, ninguna. Bueno, No, profe. entonces, lo último que vemos tiene que ver con que muchas veces entonces nosotros tenemos semillas y las ponemos a germinar y no nos germinan y queremos que germinen, ¿sí? Y entonces puede ser que la semilla esté muerta y bueno, ahí no podemos hacer nada, pero después hay distintas cosas que podemos hacer. Si no es que están muertas, si están dormidas, uno puede probar distintas cosas para sacar esa dormición, ¿sí? Muchas veces uno no sabe qué es lo que le pasa, qué tipo de dormición puede tener esa semilla. Y hay distintas cosas medio generales que uno puede pensar en hacer. Hay una dormición de la que no hablamos que tiene que ver con la dormición impuesta por el tegumento, ¿no? Que tiene que ver con... hay muchas semillas, ¿sí?, que no germinan si no pasan por el tracto digestivo de algún animal, ¿no? Entonces, y eso lo que le genera es que hay una especie de escarificación, ¿sí? El tegumento tiene que romperse, ¿sí?, mecánica o químicamente, ¿sí?, un poquito para que esa semilla germine, ¿sí? Entonces, esas semillas que tienen tegumento muy, muy fuerte, ¿sí?, cuando uno la quiere germinar, ¿sí?, no la va a estar comiendo, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos hacer es pasarlas, por ejemplo, por una lija, ¿sí? Hay que tener cuidado, ¿no?, de no romper, no llegar al embrión, ¿sí? Pero si uno pasa un poquito por una lijita y rompe un poco el tegumento y después la pone en un germinador, ¿no?, con humedad, con temperatura, con todo el resto que necesita, logramos que germine, ¿sí? Entonces, algunas necesitan esto, una escarificación, otras necesitan, como habíamos visto, estratificación, ¿sí?, estar varios días con temperaturas bajas, por ejemplo, ¿sí? Es bastante común ponerlas en el germinador, ¿sí?, o sea, ponerlas con humedad y ponerlas en la heladera. Una semana, 10 días, 20 días, y después sacarlas, ¿sí? Y eso promueve que salgan de dormición, ¿sí? Otra cosa que se puede hacer es aplicarle exógenamente gibberelina, ¿sí? Es también bastante común cuando tengo una dormición, si tengo gibberelina, si tengo un lote de semillas que está germinando poco, le aplico gibberelinas y eso me va a aumentar bastante la germinación. Podemos producirles temperaturas alternadas, ¿sí?, si tienen algo de eso.
darles luz, ¿sí? A las que tienen esta dormición que tiene que ver con cuestiones más de luz, darle luz blanca en general o roja, promueve también la germinación, ¿sí? Hay como distintas cosas que nos pueden ayudar para reducir la dormición, ¿sí? Y obtener lo que uno quiere en general, que es que las semillas que uno pone a germinar germinen, ¿sí? ¿Dudas? No,